mientras tanto. Ya, senadora Proboste, le damos la palabra. Bueno, muchas gracias, presidente. Al igual que el proyecto que se ha acordado por unanimidad, que es el referido a créditos, quiero tomar las palabras que decía el propio presidente de esta comisión. Si estas iniciativas no se aprueban ahora y no están en sala, no tiene sentido para enfrentar esta crisis y darle seguridad a las familias. En el Senado se han recibido 3 mociones, 3 boletines distintos que tienen un propósito similar. Me refiero al boletín 13438-03 de los senadores Elizalde y Quinteros, el boletín 13315-08 de los senadores Navarro, Rincón, Bianchi, Girardi y Quinteros, y el boletín 13417 de los senadores Girardi, Guillé, Elizalde, Pizarro y Proboste. Nosotros hemos hecho un cuadro comparativo que esto lo que aborda es la prohibición de corte de los servicios básicos a las familias por no pago, pero además establece condiciones para este pago en condiciones posteriores. Desde el punto de vista de la obligatoriedad, ambos boletines, nosotros hemos hecho un cuadro comparado que también recoge el acuerdo voluntario que hizo el gobierno con las empresas. La obligatoriedad en el boletín primero, en el mismo orden que lo he señalado, que es la indicación. Quizás, senadora, podría trabajar con el que complementamos al que usted hizo, donde agregamos el otro boletín que no estaba. Están los 3 boletines más lo del gobierno. Y lo entregó ya la Secretaría. Ya. Entonces, con ese lo puedes explicar ahí, pues está si es voluntario, cuál es ENCOR. Ahí está. Entonces, que trabajes con ese, pues están los 3, más lo del gobierno. Es lo mismo que hizo usted, senadora, y se complementó con los otros que no estaban, y se destacó al final si eran voluntarios, quienes comprendía, y las acciones. Para hacerlo más... Le copiamos lo de profesora. Ya. Lo hicimos súper esquemático. ¿Ya? Perfecto. Y por lo tanto está súper bien, todos tienen entonces en su poder el acuerdo, o sea, todos los boletines comparados. El acuerdo voluntario del gobierno dejaba fuera algunos servicios que en la indicación sustitutiva, que lo que hemos hecho es tomar todos los boletines y refundirlos en una sola indicación, un proyecto de artículo único que, si me ayuda la Secretaría, lo pudiéramos distribuir, que señala lo siguiente. Decretado por el Gobierno del estado de catástrofe por la pandemia del COVID-19 durante la totalidad de su vigencia y en los 30 días posteriores a que sea levantada, las empresas proveedoras de servicios básicos no podrán cortar ni suspender la prestación ni continuidad de los mismos a sus clientes residenciales en base a la existencia de mora en el pago de los usuarios finales. Por lo tanto, por el tiempo de vigencia del estado de excepción constitucional al que se refiere el presente artículo, queda suspendida la aplicación del artículo 36 del DFL número 323 de 1931, referido a la Ley de Servicios de Gas, del artículo 141 del decreto con fuerza de ley número 4 del año 2007 de la Ley General de Servicios Eléctricos y lo establecido en la letra D del artículo 36 del DFL 382 de 1988, Ley General de Servicios Sanitarios. Respecto de los consumidores finales, que sean personas naturales, organizaciones sin fines de lucro, hospitales, cárceles, hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual, bomberos y a empresas de menor tamaño, de acuerdo a lo establecido en la Ley 20.416, por no pago de cuentas. Misma disposición se aplicará a las empresas proveedoras de telefonía celular y fija y de Internet regidas por la Ley 18.168 de la Ley General de Telecomunicaciones. Las deudas de los usuarios finales producto de lo anterior se prorratearán hasta en 24 meses de acuerdo a la solicitud del cliente a partir del mes siguiente a la fecha de levantamiento del estado de catástrofe y su cobro no podrá incorporar multas ni intereses por mora.
En el caso del sector eléctrico, la menor recaudación que experimenten las empresas concesionarias de distribución eléctrica producto del estado de catástrofe por pandemia del COVID-19 será absorbida en forma proporcional por ellas, por las empresas de transmisión señaladas en el artículo 115 de la Ley General de Servicios Eléctricos y por las empresas de generación cuyos contratos referidos en el artículo 131 hayan iniciado suministro. Durante los meses en que se encuentre vigente el estado de catástrofe, no se aplicarán a los hogares un límite de consumo para acceder a estos beneficios. En particular, no será aplicable el límite establecido para el subsidio al agua potable y en el caso eléctrico se suspenderá la aplicación del cargo adicional por sobreconsumo de invierno. La infracción de lo dispuesto en la presente ley será sancionada con multa a beneficio fiscal de 1.000 a 2.000 unidades tributarias mensuales. Esa, presidente, es la indicación sustitutiva que refunde las mociones que están en los boletines. Quiero hacer presente que en lo referido al caso del sector eléctrico, que sería el tercer inciso de este artículo único, está recogida tal cual de lo que fue el espíritu del acuerdo voluntario del gobierno con las empresas eléctricas. El acuerdo voluntario del gobierno se restringía a un número determinado de empresas y lo que hace esta indicación es a todos los servicios básicos. El del gobierno había dejado fuera el gas, entre otros. Y esto está tal cual en la lógica en que en el servicio eléctrico confluyen una cadena entre el distribuidor, la generación, el distribuidor en la transmisión. Y por lo tanto lo que hace este inciso es que recoge tal cual lo que fue también el acuerdo con las empresas eléctricas. Y eso, presidente, un artículo súper sencillo y que les agradezco que la Comisión lo tome con esta celeridad también, que para muchas familias es importante tener las certezas en este tiempo. Solo, presidente, recordar que se decretó el confinamiento absoluto para los adultos mayores. Y por lo tanto hay muchas personas que hoy día están imposibilitadas de pagar las cuentas, están imposibilitadas, porque son adultos mayores que viven solos, que más allá de que empujemos el gobierno digital no tienen acceso a Internet. Y la única forma de ellos de poder pagar sus cuentas es salir. Pero hoy día si lo hacen, se acogen a una sanción porque producto de su edad están confinados a estar en su casa. Pedro, ¿podríamos enviarle al ministro el texto de esta indicación para que lo pueda tener a la vista? Si lo pueden enviar al ministro, como el Ejecutivo tiene que estar informado como colegislador de los textos que estamos discutiendo en la comisión. Entonces, yo le agradecería que le envíen al gobierno. Senador Rincón, y después le damos la palabra al ministro. Gracias, presidente. Yo la verdad es que celebro que podamos estar sesionando respecto de estas mociones, que son 3, y que ya ha dado cuenta la senadora Proboste. En el comparado que ella había hecho y que usamos de base nosotros para complementar con las otras mociones, y que no sé si el Ejecutivo tenga a la vista, porque sería re útil que lo tenga, donde está el acuerdo del gobierno con las empresas, uno se da cuenta de que esta indicación sustitutiva que nos entrega la senadora Proboste recoge, sin lugar a duda, todo lo que estaba recogido en las distintas mociones. Recoge parte de lo que el acuerdo del gobierno con las empresas había establecido. Y digo parte, ¿por qué? Porque ellos, primero, efectivamente no incluyeron el tema del gas en el proyecto, pero sí fijaron límite a el beneficio. Y el beneficio estaba asociado básicamente, en términos generales, uno después lo puede desagregar, al 40% de menores ingresos de los hogares. Y creo que es importante, obviamente, hacer la extensión a todos aquellos que no puedan pagar, porque hay otros que van a tener situaciones como la que acaba de escribir la senadora Proboste. Y además celebro que se haya recogido lo que nosotros habíamos planteado en la nuestra, que es a todos los usuarios, no solamente a los residentes, porque obviamente hay hogares, hay instituciones, hay hospitales, que no van a poder o van a tener problemas para poder cumplir con la obligación, a veces no desde el punto de vista de los recursos, pero sí desde el punto de vista de la posibilidad física. Y finalmente cierro con esto, presidente. Yo he estado en reuniones con los alcaldes del Maule, y la situación de las municipalidades es bien crítica.
desde el punto de vista de los recursos, porque se les están recortando los recursos, no se les están haciendo llegar los recursos ordinarios y además se les está ampliando la carga de obligaciones, básicamente desde el punto de vista social. La cantidad de demanda que tienen los municipios en alimentación, en pago de cuentas de los usuarios finales, residentes, hace que el termómetro desde el punto de vista de las necesidades en el territorio se esté viendo reflejada en el día a día de manera crítica. Y si el gobierno no entiende que necesitamos ampliar y pasar de la voluntariedad, que era el acuerdo de ellos, a la obligación por parte de las distintas empresas, con obviamente la regulación respectiva para que esto tenga cierta lógica, vamos a enfrentar en las próximas semanas una situación social de verdad dramática. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio también saludar al ministro de Energía que está presente. Muy bueno escuchar la visión de los ministerios. El tema de las necesidades básicas de la población es alarmante, especialmente cuando no hay recursos para sostenerlo, porque estamos entrando en invierno y en el invierno las condiciones son mucho más críticas. ¿Qué nos ocurre entonces? Que cada sector industrial es distinto, tiene formas distintas y tiene tratos distintos. Dentro de ellos, tomemos por ejemplo el de calefacción. El artículo, tal como estaba previsto en el proyecto de ley, se hace cargo de los servicios básicos de gas de cañería, que es básicamente algo que se puede de alguna manera regular. Pero no se hace cargo de lo que es lo más importante, que es el gas licuado, que es lo que ocupa la gente. La gran mayoría de la gente, especialmente en los sectores más desprotegidos, ocupa la bombona de gas. Y esta no está considerada. Entonces aquí estamos haciendo una ley para proteger al segmento ABC1 que usa gas natural. Eso es lo que yo quiero que quede constancia, porque en la práctica no estamos haciéndonos cargo de algo que es tan importante como es las necesidades de las personas, en donde el gas, que es el que ellos tienen que comprar, se acaba el cilindro y si no tienen dinero no van a tener gas y no vamos a estar cumpliendo el espíritu de lo que queremos. Entonces yo quiero alertar para que no dejemos afuera a aquellos que necesitan también apoyo y también limitar a aquellos que sí tienen la condición de pagar. Y el caso quizás del gas natural es bastante claro. Incluso propondría dejar el gas natural fuera, por el solo hecho que no creo que sea tan importante considerarlo, porque a quienes estarían beneficiando eso es gente que podría perfectamente tener los recursos. Es cierto que hay hogares que tienen gas natural, lo sé, y por eso una forma es buscar el subsidio al gas licuado en estos momentos tan críticos. Lo segundo, en el agua, no solo son las sanitarias, también están los APR. Y los APR no tienen cómo financiar sus actividades, sus costos, si es que no se obtienen los dineros requeridos. Entonces tampoco la visión tiene que ser mirada como solo la visión de las grandes industrias, sino que también de las más pequeñas. La región de Valparaíso, la que represento, tiene 78 APR. Y el problema es que ellos tienen que tener recursos para seguir funcionando. Si no se ponen recursos directos en apoyos a ellos, es imposible que la operación siga y con eso también el abastecimiento de agua se vería limitado. Con este punto quiero entonces hacer ver aquellas áreas en donde es importante encontrar alguna solución para que así se cumpla el espíritu, especialmente en apoyo a las personas que lo están pasando muy mal y que no van a tener los recursos, que es lo que busca finalmente la idea matriz de esta ley. Eso sería, señor presidente. La palabra al ministro. Ministro Llobet, tiene la palabra. Gracias, senador. No sé si se escucha bien. Bueno, un saludo afectuoso a todos, me da gusto verlo. Espero que se estén cuidando y estén todos sanos. Bueno, lo primero, decirles que compartimos plenamente la motivación de estos proyectos. Por eso desde hace semanas que hemos estado proactivamente tratando de llevar una solución a los hogares, porque entendemos perfectamente bien que la situación en la que estamos tenemos que evitar que
cualquier familia chilena que es sin suministro de servicios básicos. Eso es un propósito que compartimos todos y estamos todos trabajando, creo yo, en esa misma dirección. Quiero quizás, para efectos de que tengamos toda la misma información y repasar brevemente lo que nosotros ya hemos hecho en esta materia y quizás precisar algunas cosas que probablemente por falta de comunicación nuestra, dada la crisis en la que estamos, quizás no se han entendido del todo bien. Y después referirme a la indicación sustitutiva que resumió la senadora Proboste, que lamentablemente no tengo a la vista, así que voy a referirme a ella a partir de las notas que logré tomar. Presidente, se la mandé apenas terminé, la tiene en su teléfono celular, la tiene en su WhatsApp, apenas terminé. Dice que se la envió por WhatsApp, para que le pida que se la impriman allá en el... Voy a pedir, efectivamente, aquí está, no estaba revisando mi WhatsApp, estaba poniendo atención a la comisión, pero voy a pedir que me la imprima, si me excusan un segundo. Sí, lo esperamos, no hay problema. Ahí pedí para que me la imprima. Perfecto. A ver, respecto de lo que nosotros ya anunciamos, lo primero es que yo quiero ser enfático en que hoy día a ninguna familia chilena que nosotros tengamos conocimiento, al menos, y estamos desde la SEC, en lo que respecta al sector eléctrico, asegurándonos que eso ocurre, no hay ninguna familia chilena a la que le estén cortando el suministro de electricidad. O sea, hoy día las compañías no están cortando el suministro a las personas, y eso no quita que las personas no puedan estar preocupadas de que eso eventualmente pueda ocurrir, pero eso no está pasando, ¿ya? Eso es lo primero, y eso es una cosa que nosotros nos preocupamos de que ocurriera desde el primer día. Bien. El paquete que nosotros anunciamos voy a repasarlo brevemente porque yo sé que lo conocen, pero hay algunas cosas que creo que es importante enfatizar. En el sector eléctrico se va a suspender el corte de servicio por mora en el pago de las boletas de los clientes. Todos los saldos de impagos que se originen durante el estado de catástrofe se van a prorratear en 12 meses a partir del fin del estado de catástrofe sin multa ni intereses. Las personas que hayan traído deudas acumuladas de sus cuentas anteriores al estado de catástrofe, si esas deudas son menores a 10 unidades de fomento, van a poder también incorporar ese monto adeudado a las 12 cuotas futuras y pedir que se les reponga el suministro o no se les corte, dependiendo del caso. Los beneficiarios que pueden acceder al beneficio son, efectivamente, como mencionaron, el 40% de menores ingresos según el Registro Social de Hogares, pero además incorporamos otros casos de personas que estén en situación de vulnerabilidad o con dificultades de pago. Quiero detenerme en esto porque nosotros aquí tenemos que encontrar juntos un equilibrio que no es tan fácil de conseguir. Nosotros tenemos que ser capaces, por una parte, de ayudar a todas las personas que lo necesiten, y por otra parte, ser capaces de que las interrupciones de pago no afecten sobre todo a las compañías pequeñas que hay en los distintos sectores. ¿Ya? Y voy a volver sobre eso en un minuto. Para decirlo de otra manera, nosotros tenemos que tratar de asegurarnos de que todos los que no puedan pagar tengan igual asegurado el suministro, pero tenemos que generar todos los incentivos para que los que sí podemos seguir pagando nuestros servicios, lo hagamos, porque eso es lo que permite asegurar la continuidad de suministro de los distintos servicios, porque de lo contrario lo que podemos hacer, y yo creo que nadie quiere generar ese problema, es que para ayudar a familias que sí pueden pagar sus cuentas, terminemos generando un perjuicio a pequeñas compañías, pequeñas cooperativas eléctricas que tienen situaciones financieras más precarias. Entonces, lo que nosotros definimos en términos de alcance, y entre paréntesis hicimos un esfuerzo importante con el sector sanitario, con el MOB y con telecomunicaciones, para que el universo de personas elegibles fuera definido con un mismo criterio, ¿no? El 40% más estos casos especiales, porque en algún minuto, traigo esta colación porque en algún minuto algunos sugirieron que en electricidad fuera el consumo en kilowatt hora, en agua fuera el consumo de acuerdo a otro criterio. Nos pareció importante que de cara a la población el criterio de elegibilidad fuera siempre el mismo, para la facilidad de la comunicación y de comprensión de la gente. Entonces dijimos, el 40% más vulnerable y además casos comprobados de vulnerabilidad o dificultad de pago que incluya
todos los mayores de 60 años que tengan problemas para pagar, independiente de si están o no en el 40% más vulnerable. Personas que hayan perdido su empleo durante el estado de catastro. Y otros casos que se acrediten directamente frente a su proveedor. Ahora, en las semanas que han transcurrido desde que hicimos ese anuncio hasta ahora, este es un tema en el que hemos tenido mucha discusión internamente con los diputados, con algunos senadores y con las propias compañías, porque creemos que es importante precisar o ampliar estos casos que originalmente llamamos los casos especiales, que están fuera del 40%, porque hay mucha gente de clase media vulnerable que está fuera del 40%, pero que evidentemente necesita ayuda. Y nosotros hemos avanzado muy bien en las conversaciones con las compañías del sector eléctrico y entendemos que hay un avance también muy sustantivo con el sector sanitario para que además del 40% se pueda incluir a todas las personas que hayan activado su seguro de cesantía, a todos los que hayan suspendido la relación laboral con su empleador en virtud de alguna de las causales establecidas en la ley 21.227, que es la ley de protección al empleo, ser adulto mayor, de acuerdo a la definición del SENAMA, y todos los trabajadores independientes que no estando comprendidos en alguna de esas categorías puedan hacer una declaración jurada simple que muestre que están con alguna dificultad para pagar. O sea, ampliar el universo más allá del 40 a gente de la clase media que de verdad tiene problemas de pago, pero no hacerlo universal. Eso es una cosa que me gustaría que lo discutiéramos, pero yo creo que si lo hacemos universal, lo que vamos a hacer es que vamos a abrir la puerta para que dejen de pagar personas que pueden pagar, generando un efecto a las pequeñas compañías que tienen situación financiera más frágil. Entonces vamos a terminar golpeando a compañías pequeñas para ayudar a gente que puede pagar. Yo diría que ese es un tema en el que quizá hay una cierta diferencia o un matiz en el que debiéramos quizás profundizar. Después, en materia sanitaria, el paquete de ayuda que se ofreció es muy parecido al eléctrico, y la discusión que hemos tenido de elegibilidad recién aplica básicamente igual. Lo que sí, en el paquete que nosotros anunciamos, no estaban incluidos los sistemas de agua potable rural originalmente, porque los sistemas de agua potable rural tienen una situación en muchos casos más vulnerable. Y las conversaciones que yo he tenido con el ministro Moreno, y que están bien avanzadas, es la siguiente. Los sistemas de agua potable rural, sus costos de operación, uno de sus costos de operación más importantes es precisamente el consumo eléctrico, porque las bombas que usan para hacerlo funcionar consumen mucha electricidad. Entonces estamos viendo un mecanismo para poder ayudar a los APR a pagar sus cuentas de luz con más flexibilidad, para que eso les permita a los APR darle facilidades de pago del agua a sus clientes. ¿Bien? Y después en telecomunicaciones, quizás antes de hablar de cuál es el contenido del paquete que nosotros anunciamos como gobierno, creo que es importante distinguir dos categorías de sectores que tienen naturalezas distintas. El sector eléctrico y el sector sanitario son empresas que tienen concesiones, que son monopolios naturales y en los que la gente no tenemos capacidad de elegir a nuestro proveedor de agua o nuestro proveedor de luz. Simplemente tenemos que operar porque nos toca en la zona de concesión en la que nosotros vivimos. En gas y en telecomunicaciones son industrias en las que hay competencia y nosotros nos podemos cambiar de proveedores. Incluso en el sector de gas de cañería hay gente que tiene un proveedor de gas de cañería, pero no necesariamente tiene que usar el gas de cañería. Podría comprar balones, podría usar la calefacción eléctrica u otros mecanismos, y en telecomunicaciones es aún más evidente porque ahí sí que hay portabilidad y la gente se puede cambiar de compañía. Esa distinción que hago no es solamente una disquisición académica, digamos así, sino que tiene una implicancia muy relevante a efectos del prorrateo de las cuentas acumuladas hacia el futuro. Porque en electricidad y agua es razonable que uno acumule cuentas por un periodo y después las pague con todas las facilidades sin intereses en 12 cuotas. En telecomunicaciones el problema que tiene eso es que alguien puede acumular 3 meses de cuenta con una compañía y al mes cuarto, cuando le toca empezar a devolver, simplemente deja ese plan, se cambia a otra compañía, para lo que tiene completa libertad
y la compañía original va a tener serias dificultades para poder cobrar esa cuenta acumulada por 3 meses. Entonces, el tratamiento en telecomunicaciones hay que mirarlo con cuidado. Yo no soy el experto, desde luego, pero yo sugiero que se analice el caso de las telecomunicaciones con cuidado, oyendo a la gente del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y a las compañías. Es esta distinción y esta lógica de operación distinta que tiene el sector telecomunicaciones lo que está detrás de que la solución que las compañías en diálogo con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones ofrecieron sea distinta de los otros sectores. Ahí la propuesta de ayuda es que todas las personas que hayan tenido o que tengan planes activos de internet fija o de telefonía móvil, con o sin contrato, puedan, si no pueden pagar sus contratos, solicitarle a su compañía que le dé un plan solidario, que se llama, así se bautizó, que es un plan por 60 días completamente gratuito, sin costo para las personas, y que dependiendo del caso, les da acceso a distintas calidades, o sea, a distintos naturalezas de servicios, pero en general lo importante es asegurar un acceso, sobre todo a Internet, para que las personas puedan mantener la conectividad con los sitios web más necesarios, mantener sus redes sociales, poder usar WhatsApp, etc. Respecto de este plan, hay una cosa que se ha criticado, es que este es un plan voluntario. Yo, respecto al sector eléctrico, a lo menos, quiero hacer una distinción. Es cierto que las compañías optaron voluntariamente por ofrecer estos planes. Pero una vez que optaron por ofrecerlos, se los hicieron llegar por escrito a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, a la SEC, y puestos esos planes por escrito frente a la SEC, esos planes se hacen fiscalizables por la SEC y dejan de ser voluntarios. O sea, que haya sido voluntario ofrecer el plan no significa que una vez ofrecido sea voluntario cumplirlo, ¿no? Por lo tanto, desde que lo ofrecieron por escrito, hoy día la SEC tiene facultad de fiscalizar el cumplimiento de esos planes y de aplicar multas si las compañías no los cumplen, y es lo que la SEC está haciendo. Quiero también enfatizar el tema de los pequeños compañías, porque en esta discusión muchas voces han abordado esta discusión como si todas las compañías de telecomunicaciones, de electricidad, de agua, fueran grandes compañías. Y es verdad que en todos los sectores hay grandes compañías que tienen situaciones financieras muy solventes, pero es verdad también que en todos los sectores y en todos los segmentos, incluso en el sector eléctrico que tiene varios segmentos, hay pequeñas compañías. En distribución eléctrica, por ejemplo, sabemos que hay grandes compañías de distribución eléctrica, pero hay 9 cooperativas pequeñas que atienden a personas que en general funcionan en zonas rurales, y esas cooperativas, nosotros tuvimos una conferencia telefónica con ellas la semana pasada, se sumaron voluntariamente, y yo agradezco ese esfuerzo, a este paquete de ayuda a las personas, pero están en una situación financiera compleja. Entonces, nosotros les estamos ayudando a ver cómo acceden a fuentes de financiamiento para que este paquete, que está enfocado al 40%, más todos estos casos especiales de clase media, no tenga efectos demasiado duros en sus finanzas. Si nosotros abrimos el abanico de potenciales beneficiarios a todas las personas, incluidas las que pueden pagar, vamos a agravar el problema financiero para las cooperativas eléctricas. Lo mismo pasa si nosotros imponemos por ley que la carga de estos beneficios sea solventado por los distintos eslabones de la cadena en el sector eléctrico. Porque en generación eléctrica, por ejemplo, de nuevo, hay grandes compañías de generación eléctrica, pero hay decenas de pequeñas compañías que están desarrollando proyectos renovables en todo el país, que son los proyectos renovables que, entre paréntesis, nos están permitiendo bajar los costos de la electricidad, primero, y segundo, reducir la contaminación en muchas zonas contaminadas y reducir las emisiones. Entonces, y hacernos independientes energéticamente, ¿no? No los quiero aburrir con la lógica de transformación del sector eléctrico, pero sí decirles que las energías renovables en gran medida las están desarrollando muchas pequeñas compañías que tienen a veces 1 o 2 proyectos y que tienen niveles de endeudamiento que hacen imposible que solventen un beneficio que va a toda la población, incluso a los que pueden pagar, y que no es absorbido, o sea, si es absorbido además por todos los eslabones de la cadena.
Lo mismo pasa en el sector de telecomunicaciones. En telecomunicaciones hay más de 50 cable operadores que ofrecen servicios de Internet, que son pequeños operadores que operan en regiones. En la sanitaria hay más de 20 pequeñas empresas sanitarias que tienen menos de 10.000 clientes, que también tienen situaciones financieras más precarias. Ya mencioné las 9 cooperativas eléctricas que tienen a más de 150.000 clientes en zonas rurales, y las compañías de generación. Entonces, para volver al origen, tenemos que lograr, pienso yo, un buen equilibrio entre ayudar a todos los que nos necesitan, que no dejemos a nadie fuera si lo necesita, pero que no dejemos que gente que puede pagar no lo haga, porque hay muchos empleos y pequeñas compañías que se verían afectadas por una medida así. Yo creo, presidente, que eso es, en resumen, mi visión así de una primera mirada. En términos de la indicación que resumió la senadora Proboste, en general compartimos el espíritu y los contenidos con las salvedades que estoy haciendo. O sea, tenemos que tener cuidado con telecomunicaciones, que tienen una naturaleza distinta. Imponer proporcionalmente el costo de esta medida a todos los eslabones de la cadena del sector eléctrico contraviene probablemente lo que dicen los contratos de suministro entre generadora y distribuidora y lo que dice en algunos casos la ley vigente, pero yo creo que en términos generales es una indicación a partir de la cual uno podría, oyendo a los distintos actores involucrados, creo que es una buena base a partir de la cual poder ir acordando eventualmente un texto. Gracias, ministro. Yo quisiera hacer un solo comentario, que no le vaya a pasar al gobierno lo mismo que le pasó con los permisos de circulación, que es que efectivamente hubo una iniciativa que plantearon los diputados, el gobierno no era partidario de esa iniciativa, pero en vez de hacerse parte del debate, se restó el debate. Y se terminó aprobando un proyecto de ley que por problemas de admisibilidad de algunas materias no quedó bien regulado, y finalmente el presidente tuvo que presentar un veto aditivo, que fue aprobado unánimemente por ambas cámaras. Pero en donde el gobierno, podríamos decir que llegó tarde al debate respecto al tema de los permisos de circulación, pudiendo haber fijado una postura, que podría haber sido el rechazo de la iniciativa, pero eso siempre se hizo ver por canales informales, oficialmente por el gobierno, pero a propósito del debate de otros proyectos de ley y no de ese proyecto de ley en particular. Y cuando se formó la comisión mixta, se le pidió al gobierno que participara y no formó parte. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque hay proyectos de similar naturaleza respecto de los servicios básicos en la Cámara y en el Senado. Y esos proyectos van a ser probablemente aprobados, porque están teniendo una dinámica de tramitación que es bastante rápida. Entonces, si el gobierno tiene una postura, que no sea una postura propia de... No quiero decir, no lo entiendan como una ofensa, pero lo quiero decir en términos gráficos. Este no es un seminario donde se den a conocer puntos de vista, sino que es una instancia de decisión política, y por tanto el gobierno tendrá que definir su postura, y su postura se tiene que reducir en algo concreto. Que puede decir, mire, ¿sabe qué más? Esta iniciativa no las considero necesarias porque esto se puede resolver a través de los buenos oficios y con la salvedad que usted ha dicho, que una vez que una empresa se compromete está obligada a cumplirla y por tanto se puede fiscalizar el cumplimiento de ese compromiso adquirido por la empresa. O decir, miren, el gobierno es partidario de que esto se regule de tal manera y presentar una indicación. Y esto es relativamente rápido, porque lo más probable es que nosotros esto lo despachemos la próxima semana y que el miércoles se esté discutiendo en sala. Entonces, le planteo ese punto, ministro, para que el gobierno sea más activo y tenga una propuesta concreta y específica respecto a la tramitación de esta iniciativa. Y no sea puramente analítica, entendiendo la fortaleza de los argumentos que usted ha planteado, sobre todo el tema de la naturaleza distinta entre las empresas eléctricas o las sanitarias de las telecomunicaciones, donde efectivamente una persona se puede cambiar de proveedor y puede quedar con una deuda pendiente con el proveedor original, y como no le pueden cortar el servicio, no existe ningún incentivo para poder pagar la deuda pendiente, y eso obviamente requiere una regulación distinta. Yo entiendo el punto que está planteado en su intervención, pero esto se tiene que traducir en una propuesta concreta del gobierno, que reitero, puede ser legítimamente, ¿sabe qué más? Consideramos que no es necesario regularlo y por vía administrativa lo vamos a resolver. Esa puede ser la postura del gobierno, pero que lo explicite como tal, o señalar, mire, ¿sabe qué? Esto requiere cambio legal y vamos a presentar una indicación.
Pero lo que no puede ocurrir es lo que ocurrió con los permisos de circulación, es que el gobierno se mantiene al margen, la dinámica legislativa hace que estos proyectos avancen, y al final se terminó aprobando un veto al día siguiente a la fecha de vencimiento de la renovación de los permisos de circulación, y todos vimos además lo que ocurrió con la gente que concurrió presencialmente a pagar ante la incertidumbre que se había generado. Entonces, mi modesta sugerencia, ministro, es que el gobierno en esto diga, esta va a ser nuestra postura, que va más allá de lo que se puede plantear en un seminario sobre políticas públicas. Le digo, no lo digo en ánimo de ofensa, lo digo para graficar, al contrario, no es mi objeto, ¿cómo se llama?, descalificar lo que usted ha hecho en la gestión, y usted sabe que ha habido siempre ánimo de colaboración. Bueno, en la otra comisión que yo estaba presidiendo, que es la Comisión de Energía, y sacamos con bastante celeridad estos temas, pero lo concreto es que lo más probable es que el Senado se pronuncie en esto en un plazo relativamente corto, y la Cámara de Diputados igual, y por tanto el óptimo sería que el gobierno diera a conocer su postura concreta, que va más allá de los buenamente analíticos, de cómo se resuelve este tema. Le doy la palabra a la senadora Proboste, y después la senadora Rincón. Presidente, después de escuchar al ministro, quedo con una enorme preocupación, porque entiendo el rol que él tiene como ministro de dirigir esta cartera, pero hoy día solo preocuparse y conversar con las empresas y manifestar su preocupación por las empresas y no colocarse en el lugar de la familia es un tema que a mí me preocupa desde la lógica esencial de servicio público. Segundo, tal como usted lo ha señalado, esta es una iniciativa en que ya el Parlamento ha señalado en que no bastan estos acuerdos y que vamos a avanzar desde el punto de vista legislativo. A mí me hubiese encantado que este proyecto, dado que es un artículo único, se pudiera despachar en el día de hoy, pero si la Comisión decide esperar al Ejecutivo a que envíe una indicación sustitutiva o que mande alguna indicación a este proyecto de ley, es una decisión de la Comisión. No está incluido el servicio de gas licuado, porque es complejo desde el punto de vista de cómo se administra en nuestro país. A menos que nosotros le dijéramos a las compañías, ¿sabe qué?, salga a distribuir gratuitamente, aquí hay una nómina, o me lo planteaba la senadora Rincón, que a lo mejor se va a referir en eso, a través de otra vía. Pero el sistema de APR está excluido porque no tiene condiciones similares a las que tiene el resto de las sanitarias. El resto de las sanitarias de nuestro país tiene un subsidio. En el agua potable rural no existe subsidio. Y en mi caso le he presentado una propuesta hace ya largo tiempo al ministro de Obras Públicas, que es donde se maneja el sistema de agua potable rural, para avanzar en esa dirección, para poder equiparar condiciones del resto de las sanitarias. Y no quiero entrar al detalle de ese modelo, pero por eso que están excluidas en esta oportunidad. Y solo quiero recordar, a propósito de la intervención del ministro en el cómo se distribuyen toda la cadena eléctrica, los costos. Si uno dice, mire, el 70% del costo de la tarifa está en una etapa, el 20% en otra, el 10% en otra, lo lógico es que eso también sea proporcional. Tanto es así que el mismo acuerdo voluntario que él propició acoge esta modalidad. Y solo para recordar a quienes pueden estar siguiendo esta discusión por el canal del Senado, que el 95% de la generación eléctrica en nuestro país la concentran 4 grandes empresas, el 95% de la generación. Entonces, yo invitaría a que hoy día nuestra principal preocupación esté en las personas. Eso, presidente. Senadora Rincón. Gracias, presidente. A ver, hoy día... Y estos datos, yo creo que bueno tener a la senadora Proboste acá, porque es parte de esa comisión, la Comisión de Género. Hoy día los principales efectos del coronavirus tienen que ver con violencia, alcoholismo y hambre. Violencia intrafamiliar, alcoholismo, hambre. Y si no nos damos cuenta de que una de las circunstancias que más agobia a las familias es la acumulación de demanda, básicamente por el caso de deudas, vale decir, deudas en servicios básicos, deudas en dividendos,
la verdad es que este triángulo de violencia, alcoholismo, hambre se va a agudizar en los próximos meses. Y yo entiendo que el gobierno pueda, en una primera semana de situación de crisis, hacer conversaciones y tratar de llegar a acuerdo con las empresas, pero cuando esto se va prolongando en el tiempo, la verdad es que no nos sirven los acuerdos, tenemos que pasar a medidas que son legislativas. Que ojo, con las facultades que hoy día tiene el presidente podría tomarlas sin necesidad de que estemos legislando, ¿ya? Pero bueno, para eso está el Parlamento, nosotros somos representantes de la ciudadanía. A mí me gusta la indicación sustitutiva de la senadora Proboste. Creo que recoge bien, lo dije, las distintas mociones que habían en este ámbito y también lo que había adelantado el gobierno en sus conversaciones. El senador Priu nos pone dos temas que son relevantes. En el caso del gas licuado, la verdad es que la única fórmula que se me ocurre, y se lo comentaba la senadora Proboste, es la del famoso bono invierno que tiene el Ejecutivo, que no sé qué ha pasado con la aplicación de ese bono en este periodo, pero que, y me tocó como ministra del Trabajo además verlo a través del IPS, lo que hacía era en esta época justamente subsidiar a las familias para la compra de gas licuado, básicamente, ese era el sentido en su origen cuando se estableció. Y creo que ahí habría que pedirle al Ejecutivo medidas en ese ámbito, porque obviamente hay muchos que no van a tener para poder comprarlo, y tiene razón el senador. Creo que dejar fuera el gas natural cuando hay muchos hogares de adultos mayores que funcionan con esa herramienta hoy día es complejo, ¿ya? Y en el caso del APR, y entiendo que la senadora Proboste fue al Ministerio de Obras Públicas, yo fui al Ministerio de Economía, al Ministerio de Obras Públicas, al Servicio de Impuestos Internos, tenemos un problema, presidente. Tenemos un problema que viven los APR que tienen un financiamiento vía subsidio para las familias, pero que no se puede materializar porque requiere una herramienta, que es la factura, que el municipio demanda para poder dar el subsidio y el APR no la puede entregar porque no puede facturar dos veces. Le planteamos la solución a Impuestos Internos. ¿Está de acuerdo el director con la solución? La conversamos con el ministro de Hacienda de la época. Se lo volví a reiterar a este ministro, que entiendo que está sobrepasado por la contingencia. Lo hablamos con el ministro de Economía en una reunión especial con las agrupaciones y las cooperativas de APR del Maule. Se han sumado las de la Octava y las de Ñuble, donde está el senador Arboe, y la verdad es que no hay respuesta. Y esto requiere una decisión política de la autoridad para resolver el tema del subsidio de APR para las familias que las cooperativas no pueden implementar porque el Servicio de Impuestos Internos tiene que modificar la ley. El Servicio de Impuestos Internos está de acuerdo, presidente. Nosotros presentamos una moción, se declaró obviamente inadmisible, además tiene doble inadmisibilidad, tiene que entrar por la Cámara y además es materia de ley. Entonces, ahí tenemos un tema que es meses, ni siquiera coronavirus, ni siquiera protesta social, meses sin resolver el Ejecutivo. Y yo pido que se resuelva, porque ahí tenemos un tema. Y quiero hacer una petición, presidente. Yo creo que las señales son importantes a la ciudadanía. Nosotros, todos en nuestro terreno, en los diálogos con la gente, hoy día vía Zoom, la gente sabe lo que estamos haciendo, pero en el colectivo estamos mal evaluados. Y yo le pido que votemos en general al menos hoy día y que lo discutamos esperando el Ejecutivo el próximo martes en particular. Se ha sumado el senador Araya. Bienvenido, senador Araya, que está reemplazando, además por la bancada del Partido por la Democracia, al senador Arboe. El senador Arboe además ha hecho presente su inhabilidad para participar en la discusión de estos proyectos. Así que, por tanto el senador Galilea como el senador Arboe han señalado que han hecho explícita su inhabilidad y están siendo reemplazados por representantes de sus bancadas. Sí, sobre eso, mira, lo que se acordó ayer en la reunión de comité es que para la firma de informes, y a mi entender se hace extensivo para los reemplazos de votación, se tiene que comunicar con el jefe de bancada y él lo puede hacer por vía de correo electrónico o por vía de WhatsApp. Entonces habría que hablar con Jimena Órdenes para que lo explicite. Y lo que usted señala es que como ministro de Fe acredita que así fue. O sea, lo que quiero decir con esto es que... Yo tengo que recibir esa comunicación ahora. No sé si la senadora Proboste podría ubicar a la senadora... Me dijeron que lo habían hecho a través del comité. Ya, para que le pregunte. Aquí lo recibí. ¿Sí? Senadora Araya reemplaza a senadora Arboe.
Ya, y lo que se acordó, perdón Pedro, respecto de los informes, porque se le quieren 3 firmas de informes, me acaban de informar. lo que se le acordó respecto de los informes, El el óptimo secretario. es que aprovechar que esté Sí. presente. Pero que, igual que cuando en los fallos de la Corte, hay un juez que concurre al fallo pero no puede no firma, porque justo el día que se firmó el fallo, que yo estaba feriado legal o lo que sea. Entonces señala que concurrió el fallo pero no firma. Entonces usted acredita como ministro de fe que el senador X tomó conocimiento de un informe, lo suscribe pero no lo puede firmar por estar, Sí. digamos, y usted como ministro de fe acredita. Ahora el óptimo es tener las 3 firmas. Las 3 firmas correspondientes. Mientras se habilita el sistema de firma digital, que todavía no se ha habilitado para el Senado. Senadora Rincón. Yo quiero cambiar mi solicitud porque me acaban de informar que la Cámara despachó un proyecto al Senado en este mismo tenor, entonces yo pediría que aprobáramos este proyecto hoy día para que podamos ver si podemos hacer que se fusionen y queden en el mismo estado de trámite. Ya. Le voy a dar la palabra a Carlos Finat, que es de Acera, que había pedido ayer intervenir. Le voy a dar 5 minutos porque estamos, y voy a pedir prorrogar por 10 minutos la sesión para que podamos resolver. ¿Sí? Entonces, Carlos Finat, ¿nos escucha? Sí, señor presidente. Tiene 5 minutos. Una buena idea Muchas se puede gracias. expresar en 5 minutos, siempre se ha dicho. Perfecto. Por su intermedio, bueno, y a nombre de Acera, que es la institución que represento, quisiera saludar a los señores senadores presentes, al señor ministro de Energía y agradecerle a la comisión que nos reciba para poder expresar nuestra opinión. Acera existe desde el año 2003 con el propósito de impulsar la instalación en Chile de energías limpias, renovables y competitivas. Actualmente, dentro de nuestros socios, incluimos a las empresas generadoras que producen más del 90% de las energías renovables no convencionales y que son propietarias de la gran mayoría de las centrales generadoras de toda tecnología que existen en Chile. En primer lugar, y al igual como lo hicimos a fines del año pasado con ocasión del trámite de la ley 21.185 que estabilizó las tarifas de la electricidad a los consumidores regulados, expresamos nuestro más decidido y completo apoyo a las medidas destinadas a aliviar a las personas y familias a quienes la crisis por el COVID-19 golpea de manera más intensa y directa. Ellas son en gran parte hogares más vulnerables, pero también se debe considerar aquellos que la misma crisis sanitaria ha vulnerabilizado, como es el caso de las personas que han perdido sus fuentes laborales o visto mermados sus ingresos. Como antecedente, queremos manifestar que se ha hablado de acuerdos entre el gobierno y las empresas eléctricas. Al respecto, queremos dejar en claro que como sector de las energías renovables no convencionales no conocemos dichos acuerdos ni oficial ni extraoficialmente y que por lo tanto no somos parte de ellos. No necesariamente estamos en contra o a favor, realmente no los conocemos, no conocemos sus alcances, ¿verdad? Ni la forma como ellos podrían afectar a las generadoras eléctricas. Por esa razón, nuestra atención se ha centrado en los proyectos de ley que están actualmente en discusión tanto en la Cámara como el Senado. Lo fundamental de esta atención, ¿verdad?, se sienta en el tema de nuestro reparo a que estos proyectos no contemplan una forma sustentable para el financiamiento de los costos que las medidas en beneficio de los consumidores vulnerables se tomarían, ¿verdad?, en particular, dado que no existe una norma que asegure especial que asegure la continuidad de la cadena de pagos en el sector eléctrico. Para entender de mejor forma lo anterior, es necesario tener presente, ¿verdad?, que el sector eléctrico se compone de empresas distribuidoras, concesionarias de distribución, empresas generadoras y las empresas transmisoras. Son las empresas distribuidoras las que han estado y están mandatadas, ¿verdad?, por la ley para hacer la recaudación de los pagos por las cuentas de la luz que pagamos todas las personas y empresas que somos clientes de ellas. A su vez, las generadoras le suministran energía a estas empresas mediante contratos tomados en condiciones de competencia, en licitaciones, y las empresas de transmisión son quienes transportan la energía desde las centrales generadoras hasta los puntos de entrega a las empresas distribuidoras. Insistiendo en nuestro convencimiento de la necesidad de disponer medidas que alivien a los consumidores más vulnerables, pensamos que cualquier proyecto de ley que busque asegurar el suministro eléctrico a los consumidores regulados y a la vez otorgar alivios económicos y de tranquilidad a estas personas, es necesario que sea sostenible para la industria. Ahí nuestra principal observación a los proyectos de ley en su forma actual se refiere precisamente a que, debido a la caída de ingresos mensuales de las distribuidoras por la no recaudación de los pagos de las cuentas de quienes se acojan a la medida de diferirlo, las distribuidoras podrían llegar a un punto en el cual no podrían cumplir con los pagos de sus compras de energía a las empresas generadoras. Hemos escuchado ya en el Parlamento advertencia en ese sentido desde el mismo sector de las distribuidoras, que señala que de cada 100 pesos recaudados ellos solamente recibirían 20 y el resto es destinado a pagos de las generadoras y transmisoras.
y que por esa razón ellas consideran que su aporte al financiamiento de los montos no recaudados sería ese porcentaje y el resto lo deberían asumir otros, incluyendo las generadoras. Quisiera al respecto recordar la reacción de las empresas generadoras cuando el gobierno las convocó a soportar los costos del mecanismo de estabilización de precios que finalmente, y en un trámite rapidísimo, con el apoyo de las generadoras, incluyendo las renovables no convencionales, se plasmó en la ley 21.185, que creó el ya mencionado mecanismo transitorio de estabilización de precios, OPEC, mediante la constitución de un fondo de cargo de las empresas generadoras de 1.350 millones, incluyendo empresas convencionales y RNC que tienen contratos con las empresas distribuidoras. En ese momento no se escuchó que alguna de las empresas generadoras manifestara su oposición al proyecto o que alguna generadora planteara que los costos de la estabilización de precios que debían ser compartidos también con las distribuidoras. Por supuesto que no, y la ley fue publicada el 2 de noviembre, es decir, en menos de 15 días después del estallido social del 18 de octubre. En el caso de los proyectos de ley actualmente en discusión, al no establecerse un mecanismo de financiamiento de los pagos, como dije, de aquellos consumidores que se acogerían a diferirlos, las distribuidoras podrían no estar en condiciones de efectuar esos pagos a las generadoras, generando problemas de índole financiera a estas empresas. Fíjense que para el caso de las empresas de RNC con contratos con las distribuidoras, que suministran aproximadamente un 10% del total de venta de energía a esas empresas, el no pago parcial o total de la energía puede incluso tener efecto irremediable en su continuidad. Estas empresas ya están participando en el financiamiento de la parte que le corresponde del fondo del PEC, es decir, cerca de 150 millones de dólares del total de 1.350 millones. Además, han enfrentado una significativa baja o menor crecimiento, depende cómo se quiera ver, del consumo de dichos contratos, que genera diferencia de más del 30% en relación a lo proyectado, aun cuando las inversiones que esas empresas hicieron fue para satisfacer el 100%. Así también hay que considerar otros problemas más puntuales en los cuales no podría en este tiempo entrar en detalle, como es el tema de los vertimientos de energía y la injusta concurrencia del sector RNC al pago de los impuestos verdes. Pero por sobre todo, y a diferencia de las distribuidoras, que como ya se dijo, transferirían el 80% de sus ingresos a sus generadores, suministradores y a la transmisión, en el caso de las RNC esta situación es dramática. Muchas de ellas, por cada 100 pesos que reciben por ventas de energía, enfrentan obligaciones por cantidades considerablemente mayores. Sí, y la razón es que ellas se encuentran invirtiendo fuertemente en nuevos proyectos que a la fecha superan los 4.000 megawatts de potencia en nuevas centrales, porque además de pagar a sus trabajadores y contratistas para la operación, están pagando a los trabajadores, contratistas y proveedores de los nuevos proyectos de construcción, generando actividad económica a lo largo de todo Chile. Creo que no hay más allá de 2 o 3 regiones de Chile en las cuales no hay hoy día proyectos de energías renovables no convencionales. Nuestra estimación es que los pagos eventuales que deberían incurrir las empresas RNC en la situación, ¿verdad?, de que se genera este bache en los ingresos por el periodo en lo cual los consumidores se acogerían a la opción de dilatar sus pagos hasta el término del periodo de la situación de catástrofe que actualmente afecta al país, sería similar en monto a la carga que ya le impone el PEC a esas empresas. Estamos hablando de montos mensuales que pueden significar financiar entre 50 a 80 millones de dólares, dependiendo de los supuestos que se hagan. Nuestra opinión entonces es que la ley debiera contemplar las disposiciones necesarias para asegurar que los ingresos de las distribuidoras se mantengan estables de acuerdo con sus entregas reales de energía a sus consumidores y así se preserve la continuidad de los pagos hacia las empresas generadoras y hacia las empresas transmisoras. En ese sentido, lo hemos comentado con el ministro, creemos que se podría aplicar un mecanismo similar al que se aplica para el PEC, es decir, que las distribuidoras obtengan un financiamiento que les permita asegurar los ingresos que le corresponderían por sus ventas a clientes finales, las ventas efectivas, financiamiento que sería repagado en un periodo posterior al término del estado de catástrofe en la medida que los usuarios acogidos al diferimiento de sus cuentas repaguen los montos adeudados a las distribuidoras. Otra opción también disponible, ¿verdad?, es el factoring, que entendemos que hay bancos que están interesados en hacerlo. Y sabemos que en ambos casos habrá costos financieros y que es posible que algunas distribuidoras requieran disponer de algún tipo de garantía de respaldo para lograr los acuerdos de financiamiento o factoring. Ya hemos visto cómo el gobierno ha establecido un mecanismo de financiamiento para empresas con ventas de menos de 1 millón de UF y pensamos que algo similar podría hacerse en beneficio general de las empresas de servicio básico que seguramente en otros sectores enfrentan una situación similar a la que estoy describiendo y que se permitiera entonces garantizar el suministro de su servicio a todos los usuarios. Sea cual sea el caso, esperamos que el Estado sea quien apoye esas garantías de manera consistente con las medidas antes mencionadas.
Por otra parte, como sector RNC, quedamos a completa disposición para participar y buscar las mejores opciones para aliviar los efectos de esta crisis en nuestros compatriotas más necesitados. Y confiamos en poder seguir concentrando nuestros esfuerzos, como lo hemos hecho hasta el momento, en mantener la viabilidad económica y la continuidad operacional de las centrales en operación y continuar con la construcción de los nuevos proyectos que aportarán más energía limpia, barata y segura para las personas y las empresas de nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Senadora Proboste. Presidente, bueno, muchas gracias también a Carlos por su intervención. Solo quiero señalar en que, tal como lo planteaba la senadora Rincón, esta voluntad del Parlamento de poder avanzar desde el punto de vista legislativo en darle certezas a la familia es muy importante. Y tanto es así que las iniciativas en la Cámara, la que se aprobó anoche, es también producto de una fusión, similar a lo que hoy estamos viendo acá en el Senado, muy transversal. El boletín 13.329 de la Cámara de Diputados fue suscrito por la diputada Sofía Cid, Gonzalo Fuenzalida, Pablo Cas, Andrés Longton, Pablo Lorenzini, José Miguel Ortiz, Andrea Parra, Joana Pérez, Jorge Sabac, Víctor Torres. El boletín 13.342-03 por Jenny Álvarez, Juan Luis Castro, Marcos Ilavaca, Jaime Naranjo, Emilia Nullao, entre otros. El boletín 13.347 por Alejandro Bernales, Mario Desbordes, Francisco Eguiguren, entre otros. El boletín 13.354 por Renato Garín, Hugo Gutiérrez, Daniel Núñez, Alejandra Sepúlveda, Raúl Soto. El boletín 13.355 por Francisco Eguiguren, Gonzalo Fuenzalida, Andrés Longton, Erika Olivera, Jimeno Sandón, entre otros. El boletín 13.356 por Andrés Celi, Sebastián Keitel, Hugo Rey, entre otros. ¿Qué es lo que quiero decir, presidente? En que hoy día, en lo que de alguna manera el Parlamento le está diciendo al Ejecutivo es que no tome palco en esto, sea parte de esta discusión. Y por eso que creo que es importante que podamos hacer esta discusión en el día de hoy en la Comisión de Economía, presidente, y que tal vez si la Comisión así lo decide, es que se vote, el de la Cámara está en general y particular. Entonces, la única forma de confluir a una discusión en general y particular debiera ser con esa misma trámite en el Senado. Hay diferencias. Nosotros hemos hecho el análisis de lo que se aprobó en el día de ayer en la Cámara con la moción refundida, que es la indicación sustitutiva. Y las diferencias básicamente se concentran en la forma en cómo se establece un prorrateo y yo diría que es básicamente eso, presidente. Sí, la senadora Rincón va a esperar que vuelva y vamos a resolver. Senador Piu. Muchas gracias, presidente. Primero, una consulta de reglamento. ¿Formalmente se aprobó ayer en la sala la fusión de los boletines? Así es. Ya, o sea, estamos... Yo lo pedí, eso lo pedí yo ayer. Perfecto. Y fue con mención expresa de estos... 2 veces se aprobó, porque primero lo pidió el senador Elizalde. Perfecto. Y luego remotamente la senadora Rincón. Y fue nosotros lo hace incluso indiqué los boletines, los números de los 3 boletines. Perfecto. Sí, se hizo muy todo bien. El trámite reglamentario correspondiente. Y la segunda pregunta es cuando se mencionan varias leyes, siempre se considera, es decir, porque son varias materias, agua, gas, luz, eso requiere, es decir, ¿se considera artículo único aunque sean varias leyes? El hecho de que sea, que tenga mención a distintas leyes, no lo lleva a que se trate de un aspecto de fondo que lo aúne, y que es el caso. Muchos proyectos de artículo único obviamente tienen referencia a distintas leyes. En este caso, este proyecto está motivado por la emergencia que se generó a raíz de la reglamento. O sea, declaración de catástrofe. ¿Se puede considerar en este caso sí. artículo único? Sí. Perfecto. Presidente, me voy a referir ahora al proyecto de ley. Yo creo que efectivamente estamos todos de acuerdo. Se requiere una ley que sea capaz de hacerse cargo de esta contingencia. Esto es excepcional, no ocurre permanentemente. Debe tratar de abarcar a todos. Pero lo que a mí me preocupa por la calidad de la ley
es de que no se vaya a generar dos distorsiones que hay que tomarlas en cuenta. La primera, en una condición de emergencia tenemos que estar todos conscientes de que hay que hacer máximos esfuerzos. Los máximos esfuerzos que tiene que hacer el Estado con sus recursos, los máximos esfuerzos que tienen que hacer las empresas con lo que tienen, pero también el máximo esfuerzo de las personas para hacer algo que es fundamental, el ahorro. Cuando estamos en condiciones críticas no podemos no tener límites, o sea, en la práctica si las personas no sienten eso, se va a generar probablemente una deuda mucho mayor al no producirse una cierta restricción. ¿Por qué? Porque esto hay que pagarlo, se está viendo en los periodos en que se va a hacer, pero no existe un concepto de ahorro que tiene que existir cuando estamos enfrentando una situación crítica. ¿Por qué? Porque no es una situación normal, está todo afectado y tenemos que ser capaces de entender que el mensaje es ahorremos de la mejor forma que podamos, usemos lo que necesitemos y por eso creo que tiene que estar considerado. Y lo segundo es ver cómo se va a manejar, dado que estamos iniciando el periodo de invierno, donde hay un modelo de cobro distinto de las diferentes industrias, cuál va a ser el criterio para el año siguiente, de tal manera que no distorsione a futuro las cuentas, en el sentido de, si bien se habla y se dice que no se consideraran el sobreconsumo, ese sobreconsumo, si existiera, podría sí afectarlo para el año siguiente. Eso sería, presidente. Ministro, está claro que en la Cámara de Diputados ya aprobó un proyecto. O sea, esto incluso es más rápido de lo que nosotros habíamos pensado. Y por eso requiere que el Ejecutivo dé a conocer su punto de vista formalmente, no a través de una iniciativa concreta, de carácter político. Lo segundo es que yo creo que aquí hay que mentalizarse de lo siguiente, que es que la crisis sanitaria va a generar una pandemia social, hay que minimizar los costos sociales de lo que eso significa. Y vamos a tener crecimiento negativo de la economía este año. Cuando se producen ese tipo de fenómenos, por regla general, como resultado del aumento del desempleo, aumenta la pobreza y empeora la distribución de la riqueza. Se produce una mayor concentración porque los que tienen mejores condiciones para enfrentar la crisis lo hacen con mayor espalda que quienes viven de su ingreso, sobre todo cuando esas fuentes de ingresos se pierden. Y por tanto, se requieren ahí políticas sociales muy activas. Yo creo que las empresas tienen que mentalizarse que este va a ser un año en que o van a tener utilidad cero o eventualmente van a tener incluso pérdidas. Pérdidas que obviamente bajo ninguna circunstancia puede significar su quiebra, que tienen problemas de liquidez para cumplir con sus compromisos básicos, pero que eventualmente van a tener números rojos. Porque lo otro es creer que los números rojos solo van a estar radicados en las personas, en los trabajadores, las trabajadoras, en los sectores medios y los sectores más vulnerables, que es otra forma también de entender que se debe enfrentar la crisis, que yo no comparto en absoluto. Creo que sería un error fatal. O sea, o aquí la crisis la enfrentamos entre todos, o se radica solo en los más pobres o en las clases medias, que sería fatal. Y por tanto, si hay empresas que quieren distribuir utilidades, si hay gerentes que quieren cobrar, estoy hablando en términos generales, no solo de las reguladas, si hay gerentes que quieren cobrar sus bonos por resultados, tienen que asumir que este va a ser un año completamente distinto. Porque mantener esa lógica, ¿qué implica? Que al final el costo social de la crisis lo van a pagar los más pobres y los sectores medios. Y eso es francamente inaceptable. Y por tanto hay que buscar alguna alternativa distinta para enfrentar esta situación tan compleja. Y ese es el sentido de estos proyectos de ley y otros tantos que se están debatiendo. ¿Para qué decir respecto al sector bancario? Porque los bancos, bueno, ya aprobamos ayer el proyecto del gobierno en el Senado y ahora está en la Cámara de Diputados, pero los bancos, la repactación hasta ahora ha sido completamente distinta. Algunos han ofrecido 6 meses de gracia sin cobro de intereses y multas y otros están ofreciendo créditos puentes de consumo con intereses incluso más altos. Y la rebaja de tasas del Banco Central nos ha traducido en una rebaja de tasas de los bancos. Entonces, ahí hay un tema de fondo al cual tenemos que hacernos cargo. Y, por tanto, yo creo que o se establece una nueva mentalidad para enfrentar esta crisis, o las consecuencias sociales van a ser tremendas y las vamos a estar lamentando, obviamente, muy pronto. La senadora Nicón ha hecho una propuesta concreta, entonces vamos a entrar ya a resolver.
el día martes, senador Durana, vamos a votar el otro proyecto, del cual usted es autor. ¿Ya? Ok, pero después quiero pedir la palabra. O, si quiere, lo podemos votar al tiro. Si quiere, lo podemos votar al tiro. Si hay unanimidad, lo podemos votar al tiro. Senador, demos primero la palabra al senador Durana y después a la senadora Rincón. Senador Durana. Ok, saludando a Carlos de Acera y también al señor ministro. Yo creo que todos estamos en la posición de poder defender y ayudar a las personas en torno a la pandemia que se está sufriendo y que tan importante la crisis sanitaria, es obvio que vamos a tener una crisis económica. Pero las personas hay que entenderla desde el punto de vista de ayudarlo con sus gastos básicos, como a su vez también ayudar a quienes hoy día están generando empleo. Hay una cadena de pago que nosotros tenemos que tratar de respetar y de poder cubrir, porque esa cadena de pago, de no cumplirse, en especial de las pequeñas distribuidoras, son las que finalmente también van a generar cesantía. Yo creo que el sentido que tiene este proyecto es absolutamente válido, importante, pero yo quiero sumar que está el proyecto de la Cámara de Diputados, está el proyecto refundido que está aquí en el Senado con la invitación sustitutiva presentada por la senadora Proboste, pero creo de suma importancia que tiene que estar también la posición del Ejecutivo, porque en términos muy concretos debemos buscar las alternativas, al menos en el pago de los servicios básicos, de incorporar no solo a la clase más baja, los que finalmente hoy día son los que están más afectados en torno a esta crisis, porque va a haber mucha clase media involucrada. Pero obviamente hay sectores importantes de la ciudadanía que sí pueden pagar los servicios básicos. Y en este caso en particular, creo que nosotros tenemos que generar el equilibrio de la ecuación, donde finalmente protejamos a las personas en sus servicios básicos y protejamos a quienes también hoy día a través de la cadena de pago están dando empleo a muchos chilenos que de una u otra forma también lo necesitan. Así que un poco esa es mi posición, entendiendo de que podamos tener en esta comisión todos los proyectos, podemos aprobar en general para que vuelva nuevamente, pero con la intervención directa del Ministerio de Energía, específicamente del Ejecutivo. Eso, presidente. Presidente, yo creo que ninguno de nosotros puede tener inconveniente a esperar al Ejecutivo para la votación en particular, siempre y cuando haya disposición del Ejecutivo a presentar algo, porque si no va a presentar nada, la verdad es que no tiene mucho sentido esperar. Y usted lo ha dicho con claridad, ya hay un proyecto aprobado en la Cámara en este mismo sentido, entonces hagámoslo bien en esta oportunidad, pero necesitamos que el Ejecutivo nos diga si va a hacer algo o no va a hacer nada, porque si nos va a hacer esperar por el solo hecho de dilatar esto, la verdad es que no tiene mucho sentido. Ministro, la senadora Rincón le planteaba ahí una pregunta. En todo caso, yo estoy viendo aquí la votación. Claro, hay temas que fueron debatidos, pero fue 97 votos a favor, un voto en contra, 6 abstenciones, y en general también fue una votación muy transversal, y los autores de la iniciativa, hay tanto diputados de oposición como de gobierno. Se dejó de lado el dogmatismo y se aplicó la sensatez, como un artículo. La senadora Rincón ha planteado si el Ejecutivo se va a hacer parte de esto con alguna indicación, alguna propuesta, o va a ocurrir lo mismo que con los permisos de circulación, que una vez que está aprobado el proyecto, el Ejecutivo se va a hacer parte. Un buen resumen. Presidente, bueno, a ver, lo primero, que varias cosas. Yo desde luego no tengo ninguna pretensión de hacer academia, no es mi vocación ni mi mandato, simplemente en la introducción lo que yo intento hacer es algo que creo que es importante y que quedó de manifiesto en la discusión en la Cámara. Y es que este proyecto hay que verlo con cuidado, porque tiene muchas implicancias en los distintos sectores que hay que revisar, ¿no? Eso es todo lo que yo estoy tratando de decir, tratar de dar cuenta de las aristas que tiene, porque en la discusión de la Cámara, para los que la siguieron, quedó de manifiesto la complejidad que tiene
hacer esto bien. Durante la tramitación del proyecto en la Cámara, que como se dijo, se refundieron varias mociones, la presidencia de la Cámara le solicitó a la Biblioteca del Congreso que hiciera un levantamiento de las medidas que habían tomado otros países en el mundo para enfrentar este mismo problema, porque este es un problema que está ocurriendo en todas partes. Y de ese informe, que yo me imagino que a través de la Secretaría se puede hacer llegar a la Secretaría de esta comisión, hay dos cosas que emergen con claridad. La primera, en general las soluciones vinieron por la vía administrativa, porque en general es más rápida. Y lo segundo es que en general fue focalizada, no fue de alcance general, por la razón que estamos viendo, porque las cosas tienen un costo y el efecto que eso puede generar negativo en el empleo, sobre todo en las pequeñas empresas, y eventualmente en la calidad de suministro de los servicios que queremos preservar para las personas también puede ser negativo. Entonces, nosotros tenemos toda la apertura a ver si podemos mejorar en las cosas que a la Comisión le preocupan los acuerdos que hoy día están vigentes con las compañías. Ahora, de oír a los senadores, y esto mi impresión es que es transversal, es que hay la convicción de que esto hay que hacerlo por la vía legal, a pesar de que no es lo que ha ocurrido en otros países y no es lo que dijo la biblioteca del Congreso cuando se le preguntó. Y nosotros, si es que esa es la decisión de la Comisión, que es autónoma para tomar esa decisión, lo que yo me puedo comprometer a hacer es que revisar en detalle la indicación sustitutiva que resumió la senadora Proboste al inicio de la comisión. Yo creo que es pertinente, presidente, si me permite hacer la sugerencia, escuchar a otros actores involucrados. Yo creo que la exposición que hace Carlos Final de Acera permite mostrar que cada sector tiene sus particularidades y que es importante oír a los distintos sectores involucrados y hacer ver nuestra postura tan pronto como sea posible. Ustedes pueden ver cuándo es el mejor momento para sesionar y nosotros nos comprometemos a llegar con nuestros comentarios a esta indicación lo antes posible. Yo puedo, de hecho, hacer el esfuerzo de hablar con los otros ministerios para entender las particularidades de telecomunicaciones y de agua potable y la postura del Ejecutivo, oír a los actores involucrados y tan pronto como sea posible volver a juntarnos a ver cómo avanzar. Votemos en general ahora para dar la señal política y resolvamos en particular el martes, porque la sesión de sala es el miércoles. Presidente, ¿puedo hacer una pregunta? Perdón mi ignorancia, pero si que la comisión vota en general hoy y la próxima sesión de la comisión después de la sala, supongamos, es en particular, ¿se puede escuchar en esa discusión en particular a todos los actores involucrados? Yo creo que eso es importante que se haga, presidente. La Comisión de Economía de la Cámara se hizo, pero muy rápido, y yo creo que parte de los problemas que tiene el proyecto de la Cámara fueron fruto de que no se dio el tiempo suficiente para oír a todos los actores. Entonces creo que eso es importante que lo hagamos. Ya mire, lo voy a hacer lo siguiente. En el caso de... Nosotros tenemos dos proyectos que vamos a votar ahora. Ahora. Hoy. Que vamos a votar ahora en los próximos 5 minutos. Este es un proyecto de artículo único. Por tanto, la votación la discusión en comisiones en general y en particular, a la vez. A diferencia de los proyectos que son de más de un artículo, en que la comisión aprueba en general, van a sala, la sala ratifica la aprobación en general, vuelve a la comisión y se inicia la discusión en particular y después se vota en particular y vuelve a sala en particular. En la Cámara tiene otro mecanismo, que es que vota en general en comisión y sigue discutiendo en particular en comisión, y después vota en particular. Si es que se rechaza la votación en general, va a sala, que si ratifica el rechazo en general no hay proyecto, y si revoca, podríamos decir, el rechazo y aprueba en general, vuelve a la comisión y se sigue discutiendo en particular. Aquí es distinto. Aquí todo se discute en particular y en general, en comisión y en sala, salvo los proyectos de artículo único que se discuten en comisión, en general y en particular al mismo tiempo y van a sala en general y en particular. Por tanto, nosotros lo que tenemos que hacer en esta comisión es despachar en general y en particular este proyecto. Y ahí lo vamos a mandar a sala. Entonces, lo que estoy proponiendo yo es que hoy día votemos en general
y el martes votemos en particular. Eso es lo que estoy proponiendo en concreto. En el marco, en comisión, y ahí va a ir a sala. Y podemos después definir si es que tenemos 2 sesiones eventualmente el martes. Podríamos tener, perdón, una sesión el lunes. No, podemos tener el lunes con la audiencia y el martes votamos en la otra sesión. Después vamos a quedar viendo los detalles cómo lo hacemos. Entiendo, presidente. Ya, y lo que decía yo del tema académico, por eso dije que no se interpretara en términos ofensivos, es que yo entiendo los argumentos que usted planteó. Lo único que dije, ya, pero ¿eso en qué se traduce en concreto? Yo entiendo que la postura del gobierno es la vía administrativa. Esa es la postura del gobierno. En concreto, a eso me refería. Sí, senador, nosotros creemos que vía administrativa es el esfuerzo que hemos hecho y hemos ido recogiendo lo que ha pasado para tratar de perfeccionar la vía administrativa. Pero el gobierno no puede tapar el sol con un dedo. Si la mayoría de los senadores creen que hay que hacerlo por la vía legislativa, nosotros vamos a hacer un esfuerzo para que esa vía legislativa sea lo mejor posible. O sea, seamos pragmáticos, seamos sensatos, ¿no? Nosotros en paralelo podemos hacerle ver los méritos de la vía administrativa, pero no creo que vayamos a votar esa discusión hoy día. A mí lo que me parece más importante y que usted está proponiendo ahora es que en la comisión, el lunes o cuando usted lo termine, se escuchen los actores involucrados. Mi punto es entender los detalles, porque si no podemos cometer un error que termine generando un efecto contrario al que buscamos generar. Sí, mire, vamos a votar ahora en general y vamos a citar sesión el lunes y martes. El lunes en la tarde, senadora Rincón, el lunes en la tarde, donde vamos a tener audiencias. Y después le vamos a hacer agradecer a que el Ministerio nos mande a quien cree que deberíamos escuchar, y obviamente los senadores harán la propuesta de quienes deberíamos escuchar. Y el lunes tenemos la audiencia. Y el martes votamos este proyecto en particular. Vamos a votar este proyecto en particular y vamos a votar el de banco. No en particular, porque ahora lo vamos a votar en general. El de portabilidad, que es el proyecto del Ejecutivo. O sea, lo vamos a despachar el martes. Entonces van a quedar en condiciones todo ser discutido el miércoles. Y después vamos a votar en general el proyecto del senador Durana, la senadora Rincón respecto de banco, pero hace solo en general porque tiene que ir a sala. Hoy día, sí. Después de esta votación. Senadora Rincón. Lo mío es una precisión, presidente, por su intermedio al ministro. No es que nosotros prefiramos la vía legal. La verdad es que no es el punto. El punto es que la vía administrativa está siendo insuficiente. ¿Por qué? Porque es voluntaria. Y porque además no se hace cargo de todos los servicios que debieran estar comprendidos y un mayor rango de población cubierta. Entonces, si el presidente, en uso de las facultades que tiene por el artículo 41 y el artículo 43, estuviera ejerciendo la facultad administrativa de la manera que pasa de lo voluntario a lo obligatorio, dictando los decretos y reglamentos que se necesitan para que se escape de la voluntariedad y fije obligatoriedad, la verdad es que no tendríamos problema, pues sería efectivamente mucho más rápido. El problema es que no lo está haciendo y nos estamos dando esta vuelta legislativa que es más lenta, porque obviamente hay que poner de acuerdo a la Cámara, al Senado y obviamente tratar de lograr la anuencia y el acuerdo del Ejecutivo en muchas materias. Hoy día se publicaba un artículo que firmamos transversalmente entre la Cámara y el Senado que hablaba del dogmatismo a la sensatez. Estaba ahí, entre otros, mi amigo el diputado Víctor Torres. Porque hay muchas cosas que tenemos que dejar el dogmatismo de lado. Entonces, ministro, no es que prefiramos la vía legislativa, pero en este caso, y lo decía muy bien el presidente, en patente fue un buen ejemplo. Al final uno llega a la vía legislativa porque el Ejecutivo no se pronuncia debiendo hacerlo. Y aquí nos va a pasar exactamente lo mismo. Y por eso estoy de acuerdo, presidente, con su propuesta. Despachemos en general y el lunes... Senadora Proboste, vamos a votar. No, presidente, nos parece muy bien, la comisión en esto es soberana, usted lo ha señalado, el de que se haga la discusión en el día de hoy. Yo lo único que quiero señalar es que, permítame decirlo, creo que aquí hay un ánimo de dilatar por parte del Ejecutivo, porque el ministro sabe perfectamente que durante la tramitación en la Cámara de Diputados se escucharon a todos los actores, a todos. Y por lo tanto todos nosotros tenemos acceso a esas actas que son públicas y... más bien la pregunta es si es que el Ejecutivo se va a hacer parte de esta discusión acá en el Senado y va a presentar una indicación. Yo entiendo que es por eso que vamos a dar hasta el martes para esta votación en particular, porque yo quisiera que la misma actitud
que el Ejecutivo tiene y que el Parlamento también ha colaborado para sacar, por ejemplo, que el FOGAPE, que era un instrumento que estaba destinado a las pequeñas empresas, se abra a las grandes empresas, se saca así, en 24 horas. Y solo se le pide a las organizaciones que manden sus textos y listo. Pero cuando es hora de entregar beneficios a las personas, de decir, mire, frente a esta crisis nosotros vamos a tener un conjunto de iniciativas que proteja a las familias, se comienzan a dilatar. Entonces, yo quisiera reiterar, presidente, una consulta muy directa al Ejecutivo. Si va a hacerse parte de este proyecto presentando alguna indicación o simplemente va a tomar palco en eso. El ministro pidió la palabra. Ministro Llobet. Gracias, presidente. Agradezco la clarificación de la senadora Rincón. Y lo que yo le propongo, yo tomé nota de las cosas que a juicio suyo y de la comisión entiendo, la vía administrativa no está consiguiendo y conseguiríamos por la vía legal. Y veamos si de aquí al lunes nosotros podemos conseguir esas cosas, porque a lo mejor el lunes, gracias al empuje de la Comisión de Economía del Senado, logramos mejorar el ámbito y el impacto que podemos tener por la vía administrativa y todos juntos anunciamos una mejora de ese paquete y resolvemos el problema más rápido juntos. Así que yo me quedo con esa tarea también, ¿no? Algunas de esas cosas hemos ido haciendo, pero podemos redoblar su esfuerzo y ver si conseguimos todo por esa vía. Y respecto de la audiencia en la Comisión de Economía de la Cámara, a la que hace mención la senadora Proboste, solamente precisar que esas audiencias se generaron precisamente porque nosotros empujamos con mucha fuerza para que ocurrieran, porque no era lo que quería hacer la Comisión de Economía en el caso de la Cámara originalmente, ¿no? Así es que me parece bien el plan que usted propone, presidente, y nosotros vamos a estudiar la indicación con calma de aquí al lunes. Le vamos a hacer llegar cuáles son las organizaciones que creemos que es importante escuchar. Y en paralelo, como digo, vamos a ver si podemos mejorar la vía administrativa como propone la senadora Rincón. Presidente, ¿puedo pedir por su intermedio algo que nos recuerda muy bien la senadora Proboste, y es que el Ejecutivo sume al estudio el proyecto que se declaró inadmisible, que la senadora le puede enviar de inmediato al estudio, que establecía un subsidio, es decir, 50% de la cuenta la pagaban las familias, prorrateada al final, con todas las modalidades, y el otro 50% se prorrateaba entre empresas y Estado a través de subsidio. ¿Podría considerarse dentro de las medidas administrativas que evalúa el Ejecutivo? La senadora Proboste se lo envía al ministro por WhatsApp. Ya, mira, tenemos que ir resolviendo. Entonces, vamos a votar en general la idea de legislar este proyecto. Pedro, recoja la votación. Sí, el presidente pone en votación, en el marco de una discusión en general y particular a la vez, solamente la idea de legislar respecto de estos tres proyectos fusionados. Entonces, se deja constancia que fue presentada una indicación por la senadora Proboste y también fue suscrita por la senadora Rincón y por el senador Elizalde. Pero la comisión solo se va a pronunciar respecto de la idea de legislar de estos tres proyectos refundidos y no se va a pronunciar sobre la indicación porque eso significaría bajarlo a discusión particular. Ya. Así que sobre la idea de legislar, senadora Rincón, senador Piu, No sé. senador Durana, ¿cómo vota? Sí, voto a favor en general y solo en general. La presencia del Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Transporte en la discusión del proyecto en particular. Ministerio Porque de se han invitado Sí, por la sanitaria. a escuchar. Por la sanitaria. Sí. Senador Araya. A favor. Presidente. A favor. Aprobado en general. Ya. Se aprueba.